encuentro con mi gran amigo Karim Oviedo, el presidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Cuéntanos, como este líder que inspiras, y me gustaría más que nos dijeras tú, qué es lo que haces inspirar a las personas como presidente y como persona, sobre todo primero como persona, como ser humano. Pues yo creo que al final lo que tienes que hacer en la vida pues es inspirar a otras personas para que hagan cosas mejores. Vivimos en una sociedad llena de cosas negativas, en donde es difícil hacer las cosas, cada vez el dinero rinde menos, comentarios como este tipo, o lo que decía hace un momento, ¿no? Prepárate, ten buenas calificaciones para que tengas un buen empleo y sales con buenas calificaciones y resulta que el buen empleo pues ya lo tiene un amigo de otra persona y no puedes tener ese acceso. Creo que al final de lo que se trata es venir y decirle a la gente, pues aquí el único o la única que puede cambiar la historia de las personas eres tú, y quien cuenta la historia de vida eres tú, y quien tiene el sartén por el mango de decidir qué puede pasar con tu vida eres tú, y cuando te das cuenta de que tienes esa energía generadora de oportunidades hacia ti y hacia otros, entonces estás en el lugar correcto en donde dices, puedo transformar la vida de otras personas y también la mía, y al transformar mi vida, puedo transformar mi entorno. Cuando transformas tu entorno, pues muchas personas se ven beneficiadas. Creo que es una manera en donde personalmente puedes inspirar. Fíjate que te escuchaba en una entrevista anterior donde se hablaba, y yo lo veo más desde una creencia, ¿no? De nacimos pobres, pero puedes nacer en un entorno pobre, pero es tu responsabilidad no morirte pobre. Y precisamente por eso es el tema de estas cápsulas, líderes que inspiran, porque no todos nacimos en esa cunadora, no todos nacimos con esas oportunidades. Y en nuestro sector inmobiliario muchas veces ven que esta parte de ser inmobiliaria es como, hijo, ya no tengo trabajo, ya soy madre soltera, pues quiero emprenderle algo, y creen que es muy fácil el sector inmobiliario. Y quisiera que esta cápsula que vamos a tener rompiéramos esos mitos y esas creencias de que ser asesor inmobiliario es conseguir una propiedad, que te la den en venta, consigas un cliente, le llevas a la notaría y cobres tu dinero. Vamos a empezar rompiendo esos mitos, ¿te Claro parece? que sí. Mira, pues, yo creo que al final, contrario a lo que muchos piensan, cuando yo escucho a una persona que dice, yo voy a poner un negocio inmobiliario y el día de hoy me levanto y quiero poner una lona en la casa del vecino que quiere vender su casa, yo lo que digo es, dale, pero con muchas ganas, y no lo hagas solamente por el momento o mientras encuentro algo mejor. Dale con todas las ganas de decir, voy a ser el mejor inmobiliario, porque hasta la energía que tú pones en eso tiene que ver con el éxito de tu negocio. Cuando estás pensando es si la economía, si la competencia, si el gobierno, si Dios, si mi fe, si mi creencia creen que me va a ir bien, entonces me va a ir bien, ya perdiste la mitad de tu negocio. Así Porque es. realmente creo que tiene que ser una actitud algo así como que pues como yo soy el mejor del mundo, yo puedo conseguir las cosas y voy por ellas y lo voy a lograr, y mientras más difíciles se pongan, mayor es el reto que tengo, pero sé que al final lo voy a lograr. Y creo que esto tiene que ser como un mantra muy mexicano, porque en México vivimos en crisis, vivimos con malos gobiernos, vivimos con problema de que no sabemos ser competencia, que no sabemos ser leales en la competencia, y al final si tú te das cuenta, pues todo eso lo único que hace al mexicano noble, de buen corazón y que tiene ganas de hacer bien las cosas, pues lo único que hace es formarlo en un entorno en donde dice, aprendes a ser no resiliente, sino a ser resistente y salir adelante y transformar muchos negocios. Y lo decía hace un rato, un mexicano que tú pones en Estados Unidos, que pones en Europa, que pones en Asia, que pones en Latinoamérica, seguramente que eso es mexicano exitoso, porque se han formado a partir de un entorno que no ha sido nada benéfico, y no es porque critique al gobierno actual o a los anteriores. Normalmente el mexicano creemos y vivimos con la idea de que tenemos malos gobiernos, de que tenemos mala economía, de que no estamos con la infraestructura necesaria. Eso es lo que nos inculcan desde pequeños. Y entonces creo que lejos de decir qué tragedia, tenemos que decir, caray hombre, pues nos echaron en el mundo entre los lobos y salimos adelante y aprendimos a domarlos. Entonces, si domamos fieras, que no seamos capaces de conquistar el mundo.
Fíjate que tomaste un tema bien interesante, cuando el mexicano tiene que salir fuera. Y hoy lo vemos, estamos en un evento que me gustaría que, para que le diéramos continuidad, en donde estamos presentes, porque esto va a estar bien interesante. Claro que sí, pues estamos en el 13º Simposio de Centros Históricos aquí en Tampico. Venimos porque para nosotros es muy importante como asociación la recuperación de los centros históricos. Cuando tú llegas a una ciudad, llegas normalmente al centro de esa ciudad, quieres conocer el Palacio Municipal, la Catedral, todos estos espacios y empiezas primero por enamorarte en las ciudades en eso. Bueno, hay otros que somos más de aventura, que a lo mejor llegamos a los lugares de playas, pero un inversionista que quiera llegar a una ciudad a invertir se fija en este tipo de cuestiones: cómo está su centro histórico, cómo están las actividades recreativas, cómo está la infraestructura, cómo están los servicios, cómo está el nivel de corrupción en el gobierno, si es bueno para su negocio. Todo ese tipo de cosas va a haber un inversionista, porque van a hacer y van a dedicar una buena parte de su negocio o de su vida a un lugar que a lo mejor en ese momento no conocen. Y si tienes un centro histórico bien cuidado, que llame la atención, que sea seguro, que atraiga a las familias, que sea habitable, que sea recorrible y sobre todo que te dé esa idea de decir, aquí puedo hacer un buen negocio, creo que eso ayuda muchísimo a las ciudades. Y por eso venimos aquí al Centro Histórico de Tampico, en donde estamos sumando a las ciudades de Altamira, de Madero y desde luego de Tampico. Pero tiene aparte este centro histórico, esta tercera edición, tercera edición, tiene una parte adicional a los centros históricos, el tema industrial y comercial. Y creo que aquí es donde me gustaría, ya que le diéramos una profundidad a esta cápsula, porque Claro. está bien interesante, porque los bienes raíces yo lo he estado viendo en el trayecto. Yo llevo 29 años como asesor financiero, y pues me toca ver todo tipo de trámite, la tramitología de un crédito. Y yo he visto la evolución en el sector inmobiliario, porque hoy ya no es hablar de bienes raíces, hoy es hablar de inversiones inmobiliarias, Claro. en eventos como este. Y hay tendencias, como lo que nos pasó en la pandemia. Vivimos la tendencia de los hits inmobiliarios como Rivera Maya, San Miguel Allende, el Bajío, algunos pueblos mágicos, La Paz, Los Cabos. Pero hoy estamos con una nueva tendencia que se llama nearshoring. Y esto creo que desafortunadamente a veces por desconocimiento, muchos asesores creen que es algo muy complicado. Si bien es lo mismo vender el cliente que te compra una casa, que te compra una bodega, porque las empresas rentan, no compran. El que compra, lo acaba de decir muy bien, es un inversionista. Entonces, cuando tú vienes a eventos como estos y aprendes todas estas partes de cómo debes que acercarte con ellos, cómo hablar con ellos, convivir con ellos. Y por eso también fue el nombre del título de nuestro programa, Líderes que Inspiran. Porque yo le he dicho, los líderes nos reunimos con líderes, nos mentoreamos entre líderes y formamos nuevos líderes. Creo que aquí este tema de nearshoring está bien interesante. Y platícanos un poco más de este simposio de centros históricos en esta parte de nearshoring. ¿Cómo ves tú desde antes, durante este periodo que eres presidente, y cómo ves esta tendencia de nearshoring? Fíjate que fue una necesidad mía el meter. Normalmente centros históricos es solamente hablar de historia. Del centro histórico viene gente, recuperación y inmuebles catalogados y todo esto. Y entonces yo les dije, tenemos que hacer que esto sea un ecosistema de inversiones inmobiliarias, en donde sí es cierto que hay que recuperar los centros históricos para atraer inversiones, pero también hay que estar preparados para cómo atraer las inversiones. Y entonces ahí fue cuando yo metí el tema de meter industria, y logística, y entonces se cambió nada más de centros históricos. Y si ves ahora el programa está dividido en historia, puerto, que también tiene que ver con la logística, y con la industria, que también tiene el desarrollo de nuevas oportunidades y generaciones de empleo. Al final, de lo que se trata este simposio y de lo que venimos a aprender el día de hoy es una parte histórica que ya 13 años lleva haciendo la asociación, pero este es el primer año y la primera edición en donde estamos metiendo ya el tema del nearshoring, el tema de las inversiones y el tema de cómo logramos que este centro histórico se vuelva en un baluarte o en algo que le brinde mayor certeza a las demás inversiones inmobiliarias en las ciudades en donde se trabaja con los centros históricos. Excelente, porque
Y lo vuelvo a repetir, es un desconocimiento del gremio inmobiliario, el tema industrial, porque es un tema que arroja bastante recursos y derrama económica. Y yo creo que nuestro gobierno anterior tenía una frase de nuestro mandatario que decía como anillo al dedo, y creo que le escribió como anillo al dedo este tema de la relocalización, porque a veces no entiende nuestro público y aclárame y corrígeme si estoy mal. Pero el nearshoring es la relocalización de la industria extranjera que se va a ubicar en México para ser en la proveeduría de Estados Unidos. Pero también hace una nueva tendencia, que por cierto vamos a tener al creador de esta tendencia que se llama Make-shoring, que es la relocalización de su proveeduría interna para esa industria extranjera. Porque yo lo he analizado, y decían, corrígeme, porque las empresas extranjeras, a lo mejor ahí es donde no cree el inmobiliario que no entra en las industrias grandes. Voy a poner ejemplo Tesla, que nos va a venir, pero van a venirse 44 empresas de marcas chinas a México a instalarse, y muchas empresas más aeroespaciales, aeronáuticas y demás, logísticas y demás. Pero hoy en el negocio tanto del nearshoring y en el make-shoring hay un negocio bien importante para el asesor, donde tuve la oportunidad el año pasado de estar en Monterrey y crear un programa que se llama Credit Shoring, que es el crédito para el industrial, porque lo repetía, no es el mismo cliente de una casa, no es el mismo de una industria o de una empresa que te va a rentar. Y he estado yo tomando un diplomado en Europa con unos españoles, que todavía no lo termino, pero ellos hablan de rentabilidades del 15, 16%, y con apalancamientos de deuda buena, porque sus tasas de interés ya están entre 2, 3%. Y decía, en México también existe. Ellos nos hablan de economías estables, pero creo que también México, muchos estados, muchos lugares, dejan rentabilidades del 16, 20% con contratos seguros en las empresas que ahorita se están localizando. Y yo les diría, y corrígeme, yo sé una estadística: por cada 1000 metros cuadrados techados de industria se requieren 30 viviendas. Si el compañero inmobiliario no se quiere meter en el tema industrial, bueno, y ves que están construyendo una bodega, pues busca 30 inmuebles, porque esos empleados van a requerir. Exactamente. Pues mira, al final, qué bueno que tocas este tema porque tiene que ver con tres cosas. Primero, cómo planeamos nosotros el desarrollo del país. Hay en algunos lugares donde se crean clústeres, el clúster automotriz, el clúster que tiene que ver con la industria aeroespacial, el clúster que tiene que ver con la tecnología, con la fabricación de los chips, que es muy rentable, en donde fabricas el chip y es un producto que no solo es la maquila como antes era poner el botón, coser la camisa o doblarla y meterla en una bolsa, que antes era la manufactura tradicional, y ahora tener una manufactura especializada como la industria aeroespacial, la tecnología, como la creación de los microchips y todo eso, que transforman totalmente los mercados. Esa es una parte en donde los diferentes clústeres del país van ocupando ciertos recursos y cierta proveeduría local e internacional. La otra que tiene que ver con cómo relocalizas las grandes empresas transnacionales para poder facilitar el acceso a otros mercados muy grandes como Estados Unidos y Canadá. Y la tercera, en donde esta relocalización se da a partir de la proveeduría de estas grandes empresas, y que muchas veces tiene que ver con el empresario mexicano que tiene a lo mejor una empresa de limpieza, una empresa de recolección de basura, o tiene una empresa que brinda servicios de soporte de tecnología, en donde necesitan, a partir de este crecimiento o esta relocalización de empresas internacionales, brindar la proveeduría nacional, que también o también está este tema logístico de la última milla, que también es muy importante y que tiene que ver con todos estos clústeres. La otra parte que me interesa mucho, y que qué bueno que lo tocas, es el tema del financiamiento, porque el financiamiento hipotecario para el tema residencial es muy diferente del financiamiento del apalancamiento que se da cuando tú quieres hacer una inversión para adquirir un inmueble relacionado con la industria, porque muchas veces
lo que realmente la gente no necesita el dinero, lo que necesita es poner a trabajar ese dinero. Si tienes rendimientos en algunos casos del 15, el 30% o el 20% anual, y tienes tasas de interés del 5 o 10%, porque las hay desde el 4 hasta el 10%, con créditos a 10 años, pues entonces lo que estás haciendo es poner a trabajar el dinero de otros. Y también la evaluación de ese negocio es diferente a la evaluación del perfil de una persona que va a adquirir un crédito hipotecario. Entonces digamos que son como que dos cosas diferentes las que se evalúan en un crédito hipotecario, que también nosotros los inmobiliarios tenemos que sí o sí conocer esos temas. Y la otra, cómo nosotros podemos aprovechar estas oportunidades, que este sería un cuarto punto, que solo dije tres, pero ahorita ya con la plática ya lo desdoblamos en cuatro, que sería cómo aprovecha el inmobiliario estos negocios. Uno, cómo haces que una empresa se relocalice y se ubique en un lugar en donde va a darle proveeduría a otro, y cómo esta empresa va a requerir que su fuerza de trabajo, su talento de trabajo inclusive, tenga no solamente espacios donde vivir, sino además espacios donde capacitarse, donde adquirir conocimientos, donde divertirse, y entonces a partir de ahí empiezas a transformar otro tipo de ciudades que son ahora ciudades que tienen que ser más inteligentes, que tienen que ser más optimizadas y que tienen que buscar el desarrollo de esas regiones en donde a lo mejor el día de hoy no hay una ciudad cercana. Entonces, creo yo que estos temas son bien interesantes. ¿Y cuál es el problema que tiene el país como para este tema de la relocalización? El problema que tiene nuestro país es, uno, que no tenemos infraestructura suficiente, y en eso hay otra oportunidad de negocio para los inmobiliarios. Dos, no tenemos actualmente programas que permitan, de acuerdo a los planes municipales de desarrollo urbano y estatales de desarrollo urbano, poner industria. Hay que transformarlo. Y tercera, hay que crear una cadena de valor y un círculo virtuoso en donde las autoridades municipales, estatales y federales puedan facilitar los permisos para poder hacer que estas inversiones se puedan hacer rápidamente, porque si tú te tardas 1 año y medio en obtener los permisos, ¿qué crees? La inversión ya se te fue. Porque hay otros países en donde en 4 meses tienen los permisos y la construcción hecha. Entonces, creo yo que eso también es importante, que nos sentemos nosotros, tanto con autoridades, como empresarios, como nosotros inmobiliarios y sociedad, para que estemos conscientes que el lograr que México pueda aprovechar este momento tiene que ver en que nosotros también nos pongamos de acuerdo para poder obtener todos estos beneficios. Pues así es que el tema industrial va a ser una tendencia que va a durar 6 o 10 años. Y entonces, yo lo he dicho, pues bienvenido que se suba al barco, porque es una oportunidad. Y yo pongo un ejemplo cuando doy los seminarios, que es lo mismo vender un terreno baldío de 300,000 pesos que vender una bodega de 20, 30, 40 millones de pesos. Es exactamente igual. El procedimiento es exactamente el mismo. Necesitas un notario, un valador, una escritura, un crédito, Un certificado de libertad de gravamen, una institución, un contador, un fiscal. El proceso es el mismo. Pero, ¿por qué venimos a estos eventos? Porque aquí es donde conocemos a estos inversionistas, como ahorita que vamos a tener un rato más la parte de networking internacional, donde conoces inversionistas extranjeros, compañeros extranjeros, que conocen clientes o contactos que van a llevarte al crecimiento. Porque hoy esta tendencia, y hay muchas tendencias, no nada más ahorita tenemos la de nearshoring y la de nearshoring. Estamos ahorita en el tema turístico, está revolucionando, se está reestructurando. Estábamos hace unas semanas en Tulum y pues, ya cambió. Hay nuevas tendencias. Yo doy una plática que se llama las 130 maneras de buscar los bienes raíces. Pero ahora que fui a Tulum, en el tema turístico ya nació un que ni es hostal ni es hotel. Se llama hostal y ya está certificado y avalado por la Asociación Hotelera Mundial, que es un como tipo hostal con con un tipo de hotel con las amenidades de una alberca, bar, restaurante, y es habitaciones compartidas de 12 y muy flexibles. Y hay muchas tendencias. Sí, no, y puedes encontrar ahora hasta desarrollos inmobiliarios, que el desarrollo en sí mismo es una obra de arte. Porque antes dices, bueno, la casa del arquitecto que la hizo,
pero ahora en sí mismo todo el desarrollo de repente se vuelve una obra de arte y entonces eso atrae a muchos inversionistas de otros países porque pues es algo que en sí mismo el concepto pues es novedoso y además es bonito. No sé si funcional, pero por lo menos atractivo hablando desde el punto de vista artístico pues también, ¿no? Y qué decirte del tema este del turismo médico, ¿verdad? En donde ahora pues resulta que los doctores mexicanos son muy buenos para hacer determinadas cosas y ahora buscan a México como destino para determinado tipo de operaciones, no importa dónde estén, porque esto es importante, muchas veces en la frontera, pero muchas veces son capaces estas personas de encontrar especialistas en otras partes del país porque saben de su capacidad para hacer las cosas y también de que van a encontrar un espacio donde ellos van a recuperarse, van a cuidarse y que puede no ser tan costoso como Me voy a rezar un poquito al punto de lo que dices de financiamiento. Pues quiero decirte que solamente en México existen 12 instituciones financieras que dan crédito para el tema industrial y comercial. Porque el banco no da crédito para la industria, no da crédito para el comercio, obviamente las comunidades no. Y aquí es donde sí me gustaría, Karim, que nos apoyaras a nosotros como parte del comité de brokers se ha formado en AMPI, como la parte de la Asociación de Brokers Hipotecarios, que estamos en conjunto apoyando a la Asociación Mexicana de Proveedores Inmobiliarios. El que tenga la certeza de que trabajar con un broker hipotecario especializado, matriculado, porque todos los que pertenecemos a la Asociación Mexicana de Proveedores Inmobiliarios y los que pertenecemos a la Asociación de Brokers Hipotecarios, nosotros tenemos una matrícula. Ustedes están en el proceso de la ley inmobiliaria, que ya está en más de 20 estados, pero siempre trabajar con un broker hipotecario que tiene una matrícula te da una. Yo veía hace ratito, atrás del backstage, que te estaban entrevistando precisamente un colega experto en el tema del crédito industrial. Y les voy a mencionar, solamente hay 2 instituciones. Y sí las voy a mencionar porque sí, no tenemos aquí problema de goles, problema de goles. Es el esquema de autofinanciamiento. Y aunque hay alrededor de 2 alternativas de crédito o empresas de autofinanciamiento, pues las más viables son Tu Casa Express y Gircasa. Cada una tiene sus bondades, sus beneficios, pero supongo mi compañero Carlos que te estaba de Tu Casa Express, pues ellos tienen alternativa para el crédito, para el empresario, la persona moral y para la persona física. Y Gircasa te da la opción de las personas físicas con una tasa hasta del 7.6%. Entonces, si tenemos una rentabilidad del 16 o 20%, eso se llama deuda buena. Eso se llama deuda buena. Eso nos lo enseñaba Robert Kiyosaki. Poner a trabajar el dinero en lugar de ponerte a trabajar por el dinero. Claro, yo lo veía con Robert. Robert tiene 15,000 propiedades y hace como 2 años le sacaron por ahí la deuda que tiene adquirida de esas de 15,000 propiedades y son más de 2,000 millones de dólares. Y dice, sí, pero no pasa nada, porque se están pagando solas, es deuda buena, no es deuda mala. Entonces, hoy esas alternativas como las que yo voy a compartir durante el trayecto del año de las pláticas de Credit que es la especialización sobre el crédito industrial, y que sepas que hay una alternativa de crédito, y que si tienes este inversionista que puede comprar una bodega de, voy a ponerle 10 millones, pues en lugar de que le vendas una, pues véndele 3, con un esquema de autofinanciamiento, con deuda buena, que lo va a pagar a 10 años, pero en 10 años no va a tener 30 millones de pesos en propiedades. Va a valer más. Va a tener 60. Por la plusvalía y la apreciación de los inmuebles. Bueno, esto es bien interesante que lo dices, porque muchas veces hay que ver entre la tasa de retorno y la tasa de interés. Y cuando la tasa de retorno es muy buena, la inversión es muy buena y la plusvalía esperada es muy buena, pues yo creo que lo que tienes que hacer es enfocarte en conseguir este crédito hipotecario, porque te va a permitir, como bien lo dices, comprar más, tener un beneficio y además en términos fiscales pues también el adquirirlo a través de deuda pues también es conveniente. Creo que por muchos lados conviene que nosotros tengamos esta educación financiera para que podamos sentarnos con empresarios y decirle pues pon a trabajar el dinero y aprovechate y apaláncate de una manera sana y permite que el negocio vaya creciendo en el tiempo con el esfuerzo que tú vayas haciendo, sí, pero también con el crédito que puedas obtener. Pues todo eso lo vamos a ver siempre en la Asociación Mexicana de Proveedores Inmobiliarios, que siempre tengo a bien tener varios años de amistad y valoro muchísimo tu amistad. Gracias, pero igualmente. hoy, ya nada más para concluir, tengo una duda.
que cuando empezaste tu mandato, que eres el único presidente que he visto que está viendo no nada más por la profesionalización inmobiliaria, sino la profesionalización humana. El llevar a los SEALs, este bootcamp que vas a tener, el ver esta parte de la sensibilidad de los coaches y especialistas fuera del entorno inmobiliario y también financiero como nosotros. ¿Qué te tomó o por qué tomar esa decisión de empezar el tema de liderazgo con coaches especializados o personas o equipos especiales como los SEALs, que tengo la fortuna de haber ido al bootcamp, de conocer al comandante Roberto? ¿Por qué esto? Pues mira, yo a todo el mundo le digo, tenía dos caminos y lo vuelvo a insistir, tengo dos caminos, seguir haciendo lo mismo que siempre y a lo mejor termino como un presidente más, o la otra, cambiar la historia que tenemos, buscar gente profesional que nos ayude a hacer las cosas de manera diferente para beneficio de la asociación y de las personas. Terminar a lo mejor como un presidente más, pero yo muy satisfecho por el trabajo que hice en otra persona de ver cómo puede crecer y puede transformar la vida propia y la de otros. Qué interesante, porque a veces nos preocupamos o creemos que nuestros asesores o nuestros colaboradores o nuestros empleados son máquinas de hacer dinero y no, tienen sentimientos, son personas. Me tocó la oportunidad de compartir un coaching con una inmobiliaria muy prestigiosa y son puras mujeres, ese equipo era de puras mujeres y me llamaba la atención que cuando les pregunté cómo están y todos contestaron bien, y eso es en automático, y les expliqué que era el automático. Y cuando les volví a repetir cómo están, dicen, no, es que mi marido me dejó, y es que mi marido me puso el cuerno, y es que mi marido perdió el trabajo, y es que soy madre soltera y tengo que ir por los niños, llevarlos a la escuela, y lo vieron como un negocio secundario. Y quiero decirte que esa empresa, esa inmobiliaria específicamente, evolucionó en ese crecimiento, porque rompimos todas esas creencias limitantes que hoy tú estás llevando en el liderazgo, atrayendo a estos líderes para hacer este cambio de mentalidad, porque pues no nada más es saber de bienes raíces, es más, yo lo he dicho y no sé, el otro día estaba yo ahí con Tony y le decía algo, quítense el chip de ser asesores inmobiliarios, y me decía, se me quedó viendo así como, ¿qué pasó? Dije, vamos a subir al siguiente nivel, asesores patrimoniales, porque lo que nos dejan las personas es lo más sagrado, años de trabajo que son sus ahorros para invertirlo en un patrimonio que ya tienen en un bien raíz, que lo van a vender, son años de trabajo y en la manera irresponsable. Por eso, y nada más para culminar ahora sí, y nada más apóyame a reforzarlo, sé que la estadística es que en México existen 400,000 asesores o personas que dedican al servicio inmobiliario. De esas 400,000, 80,000 han tomado algún tipo de capacitación en algún evento como el que estamos ahorita. Y cerca de 30,000 pertenecen a alguna asociación. Entre ellos estamos nosotros, que somos la más grande a nivel nacional. Y de esas casi 30,000, cerca de 4,000 ya están legalizados con la ley inmobiliaria. Esto quiere decir que hay más de 370,000 personas de una manera irresponsable jugándole al negocio de los bienes raíces. ¿Cómo concluirías ya con esto? Yo creo que al final de lo que se trata, pues es, y vuelvo al inicio, se trata de cuál es la responsabilidad que tú tienes de querer hacer mejor las cosas, hacerlas bien, o estás pensando en qué vas a evadir. Porque pertenecer a nuestra asociación significa profesionalizarte, comprometerte con los clientes, hacer las cosas de manera ética y de manera leal, tratar de hacer las mejor cosas. Eso no significa que seamos infalibles, porque todos los humanos nos podemos equivocar. Sin embargo, dentro de esa equivocación, saber y ser responsables de cómo podemos mejorar las cosas que estamos haciendo. Entonces, si nosotros comprendemos el valor de lo que tenemos, que como bien dices, es el esfuerzo de toda una vida o a veces de varias generaciones, porque a veces nos dejan inmuebles que fueron resultados del esfuerzo de varias generaciones. Si nosotros nos damos cuenta de la importancia que tenemos en nuestras manos al llevar la intermediación de un inmueble, al proponer la inversión en algún desarrollo o en algún proyecto, si nosotros nos damos cuenta de esto que es tan valioso, en esa medida nosotros vamos a hacerlo cada vez más profesional.
pero si solo lo vemos como una oportunidad de generar dinero, a pesar de lo que pueda suceder, en esa medida nuestro negocio no va a poder crecer, porque entonces no vamos a tener las bases suficientes para poder atender a un cliente y asesorarlo de la mejor manera posible. ¿Y estás de acuerdo conmigo que la capacitación debe ser constante? Porque el conocimiento caduca. Claro. Porque hoy estamos aprendiendo aquí en este simposio con expertos que hoy nos están dando las tendencias que están evolucionando el sector inmobiliario. Pero igual en la otra semana cambia. Claro. Lo vimos, estuvimos en el 2020 aquí en el Congreso Nacional con una pandemia, con todo lo que nos conllevó a poder, con una responsabilidad de reunirnos, pero evolucionó. O sea, hoy venimos sin cubrebocas, venimos más relajados, más tranquilos. Sin pruebas COVID. Sin pruebas COVID, pero la capacitación debe ser constante porque todo va cambiando. Es como si el contador que estudió hace 10 años quiere volverse a dedicar a ser contador. Pues no, ya las reformas fiscales cambiaron. Si un abogado que se formó hace 10 años quisiera aprender hoy a litigar, pues ya no son los mismos procesos. Lo mismo pasa en el sector inmobiliario. Claro. Aquí las reglas está cambian. Constantemente cambiando. De hecho, el que me diga que ya está listo y ya no necesita más capacitaciones es el primero que requiere una. Así es. Pues bueno, y nada, para comunidad, invitan a toda la gente, esas más de 370,000 personas, ¿por qué sí estar en AMPI? ¿Por qué formarse en AMPI? ¿Y qué nos da AMPI a todos nosotros? Pertenecer a AMPI te da el prestigio de unirte a la asociación más importante de México. Te da la oportunidad de acceder a la licenciatura en bienes raíces, a la licenciatura próximamente que vamos a crear de desarrollos inmobiliarios y de comercialización de inmuebles comerciales e industriales. Te da la oportunidad de acceder a lo mejor a la maestría en negocios inmobiliarios o la especialidad de evaluación que vamos a crear este año. Pero lo más importante, te da la oportunidad de acercarte a una red de negocios nacional e internacional que te va a permitir apoyarte y soportar tu negocio y también generar nuevas oportunidades. Por último, pertenecer a AMPI te da muchos beneficios. Te invitamos a que nos conozcas. Pues, muchísimas gracias. Y yo sabes qué me llevo de AMPI, grandes amigos, grandes líderes como tú, que me han inspirado a estar presentes desde muchos años y seguir presente aquí con toda mi comunidad de alumnos, que ya tengo afortunadamente bastantes. Y bueno, pues invitar a todos a que conozcan AMPI, que formen parte de AMPI, porque aparte de todo lo que nos dijiste, también te da conexiones internacionales. Claro. O sea, tenemos hoy conexiones con SILA, con la NAR, en Europa. Tú has estado en Europa representando a la Asociación Mexicana de Abogados Inmobiliarios. Entonces, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Pues eso es todo lo que nos llevamos en AMPI y pues hacer negocios y grandes alianzas. Eric, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo y oportunidad de estar con ustedes y con tu comunidad. Un fuerte abrazo a todos. Nos vemos, bye.